Yo quería hablar sobre el tomate rosa, que aunque conocemos que en la sierra de Arcena y Pico de Aroche ya lleva muchísimo tiempo funcionando, también en la cuenca minera, desde otro punto de vista, también estamos apostando por ello, ¿eh? El tomate rosa de nuestra tierra, en realidad, es un tomate que es inigualable en sabor e inconfundible también. De una piel muy delicadita, muy frágil, con una pulpa, en realidad, que muy translúcida, apenas agua y con muy pocas semillas, ¿eh? Desde los orígenes, un poco también, vamos a ver, el tomate rosa volvió aquí, llegó a España y a esta zona, ¿no?, desde Sudamérica en el siglo XVI, y poco a poco fue encontrando aquí su cabida. Pero hasta que no, por su forma libidinosa y por determinados factores, queda un poco fuera de lo que era dentro de la producción. Desde el punto de vista del aspecto de nuestro tomate, es un tomate con muchas cicatrices, tiene un culo muy gordo, no es atractivo a la vista, digamos, realmente, ¿no? Pero su sabor y su dulzura y su espesura lo hacen de una forma un poco inconfundible también, ¿no? Nosotros lanzamos una lanza al aire también sobre ese método tradicional de cultivar el tomate. En mi caso, mi padre está por aquí, está apoyando un poco también el proyecto y conoce también toda esta andadura. Y los métodos tradicionales que se utilizaron siempre para el cultivo del tomate, en concreto en nuestra región de la cuenca minera, y prefiero Campofrío, Nerva, Campillo, Río Tinto y Nerva, pues siempre se utilizó un método que era por surco, ¿eh? Entonces se labraba la tierra con mucho esmero, también se quitaban todas las piedras posibles que hubieran y se aportaban estiércol, pues que se mezclaba con la tierra y a continuación, pues, con semilleros que meticulosamente se seleccionaban de las primeras cruces de las plantas de tomate, se sacaban esas primeras semillas que se seleccionaban y se guardaban en frascos de cristal o en papeles. Este método tradicional también sirvió de alguna manera para que siguiese viva esa forma de cultivo, ¿no? Entre los propios productores iban seleccionando, como os digo, ese tipo de semillas que al mismo tiempo la iban seleccionando, en cierto modo, ¿no? Hablaré un poquito también de las características un poco de nuestro tomate, ¿no? El tomate rosado, ¿no? El tomate rosado que tenemos aquí en nuestra zona tiene un diámetro aproximadamente de 7 a 12 centímetros de diámetro y una mata más o menos puede dar una producción de 10 a 12 kilos de tomates, ¿no? Incluso los tomates normalmente suelen rondar eso, de 500 a 700 gramos, ¿no? Si hablamos también desde el punto de vista de la duración y la adaptación del tomate rosa, en nuestra zona en concreto, ¿sabes?, para no salirnos un poco de la dinámica, suele recolectarse desde junio, agosto y septiembre. Y es un tomate que se adapta perfectamente a las condiciones climáticas y de sequía que siempre han existido en estas zonas, ¿no?, de la cuenca minera, ¿no? Esa capacidad también de adaptación hace que el tomate rosa, aun siendo la misma semilla, en un tipo diferente de suelo y bajo unas condiciones climáticas diferentes y un sistema de riego diferente, el tomate de apariencia parece que es distinto, pero de sabor siguen manteniendo las mismas propiedades no organolépticas, ¿no? La forma en la que se conseguían siempre las semillas, pues en el procedimiento del embotellado, siempre como en todo sitio y que sucedía en la Sierra de Arcena, cuando se embotellaba, el tomate se cortaba en 4 trozos y las mujeres, que eran en aquel momento las que embotellaban, estrujaban el tomate y de ahí salía la pulpa y la semilla. El método tradicional en el que se hacía era ese. Se iba embotellando y en el fondo de la cuba se iba almacenando tanto la semilla como la pulpa. Se dejaba que reposara y se creaba un proceso de fermentación que es lo que hacía que la cubierta de esa semilla se destruyera, que de otra manera, como también sucedía si cae la semilla al suelo, que esa capa se destruya y que la propia semilla llegara a germinar. Al cabo de 3 días se producía, como os decía, ese tipo de fermentación y se crea en la capa de arriba como una especie de nata que es la que hará que se derrita, ¿no?, que esa cubierta se aclara con agua
y se separa la pulpa de la semilla. Se deja reposar, se aclara, se deja reposar y se aclara. Y después, por últimamente, se pasa por un colador, en el que después se pone en un sitio aireoso y en el que pueda estar descansando la semilla. Y se procede a eso, a envasarla en cualquier tipo de recipiente, tanto de cristal como de papel, ¿Quién cultiva este tipo de tomate? ¿No? Pues siempre han sido pequeños comerciantes y profesionales y pequeños hortelanos. Por eso siempre, como decimos, los canales, digamos, de comercialización siempre eran muy cortos y muy exclusivos también, porque, como os digo, si el tomate no estaba dentro de la nevera, pues duraba más o menos 3 días. Actualmente también nos encontramos con que el tomate, por salir un poco de la vertiente, pero sin perder la autenticidad del tomate rosa, nos encontramos con variedades, ¿no?, que son de semillas que son híbridas. ¿Qué se intenta conseguir con ese tipo de semillas? Que su piel sea más gruesa y que dure más en la nevera y que al mismo tiempo, con los métodos de transporte, se garantice que ese producto va a llegar en perfectas condiciones, aún perdiendo siempre la autenticidad del gusto, ¿no? Como decimos, los antiguos agricultores y artesanos, ellos mimaban la tierra, la estercolaban, utilizaban métodos tradicionales que garantizaran siempre la fertilidad de la tierra que siempre ellos habían querido y mimado, ¿no? De hecho, ya la comento, mi padre tiene 83 años y él de toda la vida ha tenido siempre sus tomateras que mima, que quiere y que, por supuesto, quiere que no se pierdan, ¿no? Si seguimos un poco también siguiendo la vertiente esta de las semillas al haber estado híbridas se considera que ya son infértiles. Entonces obligan muchas veces a que el agricultor tenga que siempre someterse a la industria que en cierto modo las está gestionando, ¿no? Por lanzar un dato al aire, estadísticamente en España el año pasado se produjeron 4 millones de toneladas de tomate, ¿eh? De las que el 95% de la producción de semillas fueron semillas infértiles, ¿eh? Lo que lanza también un grito al aire, ¿no?, de que ellos tienen el monopolio y es una pena, ¿no? Por eso es siempre esa lucha con respecto al agricultor tradicional, antiguo y que ama su tierra, ¿no? Actualmente la industria agricultura está intentando asfixiar al pequeño comercio, ¿no? Desde esta vertiente lo que intentamos es eso, ¿no?, intentar animar a que el agricultor, que toda la vida ha heredado sus semillas, las ha trabajado, las ha querido transmitir a sus descendencias, no se pierdan, no queden en un vacío y, por supuesto, eso, ¿no?, que desde el punto de vista en el que nosotros estamos apostando por los huertos históricos de la cuenca minera, siempre hay un remanente y se intentará seguir eso, que el banco ese de semillas de buenos productores que han existido en Campo Frío, en Campillo y en Nerva, no se pierda y pueda seguir existiendo ese intercambio de semillas, ¿no? Tampoco quería yo alargarme mucho más porque el tomate rosa lo conocemos, ¿no? Como decía, en la Sierra de Aracena ellos han empezado un camino muy importante. Yo creo que allí las condiciones climáticas, el tipo de tierra, el tipo de suelo, el tipo de riego, hace mucho que difiera mucho con respecto al tomate rosa de nuestra tierra. Pero por eso, ¿no?, ellos empezaron el camino y, ¿por qué no?, en el buen caminar seguir esa senda, ¿no? También para terminar, pues solamente quería recordar un par de refranes, ¿no?, antiguos, ¿no?, que a mí siempre me han gustado mucho, ¿no?, que decía: al pie de la tomatera no es mala cocinera, ¿no? A mí siempre me ha parecido un dicho muy interesante, ¿no? Y a todo le sienta bien al tomate, menos a las gachas y al chocolate, ¿eh? De paso a mi compañero. Bueno, por terminar, que ya supongo que estaréis cansados, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Tampoco, yo lo voy a hacer un poco más gráfico, no quiero tampoco seguir inundándonos de información, pero sí da la precisa de lo que queremos comentar, ¿no? El nombre de nuestra intervención era el tomate rosa y el valor añadido de los huertos mineros, y yo voy a hablar sobre todo del tema este, ¿no?, de los huertos mineros, ¿no?, y por qué lo entendemos y lo llamamos como un valor añadido, ¿no? Y aquí sí, al hablar de valor añadido de huertos mineros, estamos sacando varias raíces que están muy presentes. Vincular huertos y minería
es como mezclar la industria que destruye el campo con algo que ha convivido con él históricamente, porque aunque haya habido un desarrollo de la industria minera aquí, los huertos siempre han estado presentes, ¿no? Y ese valor añadido, evidentemente, pues tiene que tirar de la historia. La raíz está en la historia y estamos en un entorno, en un contexto que tiene unas características patrimoniales muy importantes, y no quiero perder de vista la idea esta de lo que es el patrimonio, porque si hablamos de ecología, hablamos de agroecología, podemos enfrentar los términos, podemos hacerlos compatibles, pero la idea de patrimonio siempre está presente, y tiene que estar presente porque al fin y al cabo el cuidar una semilla concreta es patrimonio agrario, el cuidar una forma de hacer es patrimonio de carácter etnológico, el cuidar una transmisión intergeneracional es preservar que eso tenga una continuidad, y al fin y al cabo estamos hablando de nuestra historia y de nuestro futuro, porque si no lo que hacemos es borrar parte de lo que somos, ¿no? He tomado un ejemplo muy concreto de no tanto un huerto minero, o en inicio sí, no quiero inundar tampoco con fotografía en blanco y negro, ¿sabes? No quiero ser el pesado de lo rudimentario, ¿no? Pero sí que es necesario pasar por algunos elementos que son fundamentales en la comarca de la cuenca minera de Río Tinto. Es quizá la intervención más local de todas las que van a llevar a cabo. Todos los demás temas, habla de agroecología, habla de certificación, habla de grupos de consumo, es algo muy extendido, es una corriente que está en crecimiento. Aquí en Huelva, como casi siempre, vamos un poco a rastra de todo eso, pero está llegando. Y si en Huelva vamos a rastra, en la cuenca minera es casi que la antítesis de lo que pasa en la sierra. No hay ni 20 minutos entre un territorio y el otro, pero hay grandes diferencias, y esas grandes diferencias, desde nuestro punto de vista, no tienen tanto que ver con las cuestiones del territorio, climatología, orografía y demás, sino más con las cuestiones de lo que es la idiosincrasia, como bien apuntaba, y de lo que son los marcadores identitarios. Me considero de la sierra, aquí tenemos que apostar por un entorno natural, por producir, por lo ecológico, por el paisaje de unas características concretas, y parece que en la cuenca minera eso es como que está vedado, ¿no? Y no es posible. Pues vamos a sacar unos ejemplos por los que ha sido posible y por los que queremos, en cierto modo, reivindicar que existe esa necesidad de que sea posible. Y más aún, entendiéndolo en un espacio casi medioambientalmente tan degradado como es la cuenca minera, ¿no? Es una lacra con la que hay que luchar, al fin y al cabo, porque es algo que persiste y que forma parte de nosotros. De hecho, el nombre de la comarca lo dice ya, ¿no? Cuenca minera de Río Tinto, y identifica a la vez que segrega o separa, ¿no? Y nosotros tenemos el difícil camino, ya lo decía esta mañana el presidente de la ADR, ¿no? De que ha llegado tarde, ¿no? Ha llegado tarde, pero ha llegado, y evidentemente ha llegado tarde por ese tipo de razones, entendemos, están muy presentes en eso, ¿no? Lo que veis aquí, bueno, está identificada a pie de página, la huerta Zumajo, es una fotografía de principios de siglo. O sea, la fotografía, los que ya un poco conocen a lo que nos dedicamos, no les voy a desvelar nada, pero aquí hay gente que un poco no conoce de cerca nuestra historia, y sí que, bueno, queremos descubrir algunas cosillas que nos cuentan, ¿no? La fotografía nos habla de ese pasado minero, donde la industria fue así, ¿no? Los métodos de la minería eran altamente contaminantes, y eso tiene un impacto en el entorno. Ahí se ve, ¿no? A principios de siglo todavía las teleras no estaban suprimidas en la comarca, y de hecho se ven en el medio, dejaban el entorno, el medio del monte yermo totalmente. Aún así vemos, eso no es Photoshop, es una huerta que en aquel momento, a principios del siglo XX, no lo olvidemos, no estaban suprimidas esas teleras. Había huertas que a modo de vergel eran capaces de sacarle a la tierra el fruto. O sea, teníamos ya la dificultad añadida de eso, pero eso estaba ahí. Esta foto aparece en un libro de 1906, ¿vale? El libro ese lo podéis encontrar, está en la biblioteca, en el fondo antiguo, pero quiero decir esto del libro de 1906 por quedarnos con la fecha, porque es muy importante. En 1906 teníamos eso. Vamos andando y voy a hacer un recorrido sobre la misma huerta, ¿vale? Después pasaremos a otras, pero de momento estamos en la huerta Zumajo,
O sea, una huerta que se llamaba así y que le da hoy por hoy nombre a un pantano que en aquel entonces no estaba y a una zona concreta del territorio, ¿vale? Esta es la misma huerta, si os fijáis en el pilar de la entrada y tal, tomada de otra perspectiva, es la misma, pero ya como unos 20 años después. Sigue estando el medio deteriorado, pero en este momento ya no era una huerta de una familia de mineros que trabajaban o vivían ahí y tenían aparte su huerto, sino que fue una huerta que adquirió la compañía, y todos los que sean de aquí lo sabréis, que era la huerta de la compañía, para surtir al staff británico, o sea, la gente que vivía en Bellavista, básicamente, y con donde contrataba a sus trabajadores, tenía sus obreros contratados y producían para surtir a Bellavista. Si os fijáis en el bungalow, la anterior fotografía solo era el tramo delantero de la casa. Ya aquí creció y crecieron unas vaquerizas que se ven aquí en la parte de la izquierda. Esta huerta estuvo regentada por un tal Kai Haas, que fue un técnico forestal que contrató a la empresa para desarrollar estas tareas y pasó de ser una huerta de una familia minera a ser una huerta de la compañía y que desde el punto de vista de la toponimia queda hoy en el presente y todos sabemos por qué se conoce por eso. No por ser la huerta Zumajo, sino más bien por la huerta de la compañía, ¿no? Seguimos, esta es una vista del frente, se identifican los pilares de la entrada, esos que hay, los que habéis ido al Zumajo, al Muro Chico, veréis, ahí están los pilares que siguen estando, todo lo demás no está. A esa huerta solo le quedan, como ahora veremos, los muros. Bueno, esta es una fotografía desde el lado oeste, justo el lado contrario, de los años 80, todavía vemos las palmeras y vemos el edificio, ya no era una huerta en uso. Ya veis aquí que era un pastizal, justo igual que la parte de abajo. Y esta es una foto tomada en verano de 2015. Desde la parte este, las palmeras prácticamente no están, ya no tenemos bungalow, no tenemos vaquerizas, nos vamos comiendo poco a poco la historia porque tampoco tenemos lo que en ella se sembraba. Esta huerta de por hoy pertenece a la empresa de cítricos, que la extendía aquí en la comarca. Hay que decir que tiene una producción en ecológico, tiene 300 hectáreas en ecológico, de las 3.000 que tiene, 300 son en ecológico, pero bueno, hoy por hoy nos encontramos con esta realidad. Esa huerta fue de la empresa, al principio era de una familia minera, y ahora vamos a dar el salto a un huerto de una familia minera, fotografías de los años 50 aproximadamente, como tantos otros que había en este entorno. Y digo había porque evidentemente a lo largo de los años ha habido procesos que han hecho que hayan ido desapareciendo, ¿no? Esto es un poco el modo de vida, de cómo era en aquella huerta, y esto es lo que a 2015 nos queda de esa huerta. Un cacho de muro de piedra donde le acompañan eucaliptos que se sembraron en los años 70 y donde en el año 90 se reforestó de aquello, lo que es la industria agrícola, que es la que está presente en la comarca y que es la de que de alguna manera ha mirado a otra proyección industrial más allá o alternativa a la minería, ¿no? Eso ha sido una intención, sigue funcionando, está ahí, pero esta fotografía desde mi punto de vista es clave porque nos empieza a hablar de otras cosas, no solo nos habla de producción, que aquellos de allí en concreto no son en ecológicos, pero si lo fueran, nos habla de paisaje, no solo nos habla de que tengamos ahí una producción de cítricos en ecológicos, sino nos habla de paisaje. Aquí tenemos un paisaje y al hablar de paisaje sí que estamos hablando también de agroecología. La ecología, la producción ecológica, no le importa el paisaje. Yo me puedo hacer de una finca y producir en ecológico. Y vemos que al destruir el paisaje también destruimos parte de nuestra historia. La cuenca minera de Río Tinto es zona patrimonial. En toda Andalucía solo hay 2 zonas patrimoniales. Como zona patrimonial es una figura de protección del patrimonio que es la más amplia que hay y solo en toda Andalucía se le ha dado 2 sitios, a una cueva que hay en Otiñar y a toda la zona de la cuenca minera que tiene que ver con la industria minera, con elementos de arquitectura de época británica, todo lo que tiene que ver con la ferrocarril, todo lo que recuerda un poco a ese pasado minero y británico. Esto forma parte de ese pasado minero y británico porque todos estos huertos que ahí se ven fueron huertos que la empresa en su día tenía en propiedad y que accedía y alquilaba a sus obreros y nos daba estampas como la que acabamos de ver de ese señor sentado en el porche de su huerto en los años 50. Esa era la realidad del entorno de la cultura popular de aquí hasta los años 60. No era otra, era esa. La gente trabajaba en la mina, pero necesariamente tenía que trabajar en el campo y tenía que complementarlo
con lo que los aprovechamientos agrícolas y ganaderos le dan. Esta foto ha cambiado, esta foto es de los 90. Empezaron a sembrarse los cítricos y todavía el incendio no estaba. Si pusiéramos la de hoy es mucho más triste. El pinar que veis ahí a la derecha no está, muchos de los huertos que han sido afectados por el incendio de 2004 y el paisaje ha cambiado. Sin embargo, tenemos un valor muy importante en el paisaje, que es el de todas las características de los elementos materiales, de los elementos y saberes inmateriales, que es la riqueza de la gente, y de todos esos espacios que, como bien decía Omar antes, teníamos que buscar un suelo, fuimos a una huerta. Aquí eso no habría que hacerlo porque han sido tradicionalmente huertas y la historia está avalando de que históricamente han sido espacios dedicados a eso, unas en secano, otras en regadío, pero tenemos ya un poco las bases sobre las que poder trabajar y elaborar un futuro a partir de cómo esta parte más próxima de la cuenca minera, estamos hablando de Río Tinto, no hablamos de Campofrío, ni Zaramea, ni Berrocal, que todavía está un poco más virgen y realmente es donde más se producen ecológicos en la comarca. Pero como colindando con este entorno tenemos esta posibilidad, este potencial y este abandono respecto a una proyección futura de cómo poder mirar a una economía de carácter local, de cercanía, que abastezca sobremanera el entorno, incluso más allá, siempre y cuando, evidentemente, y ahí sí donde tenemos que mirar a la administración y a las ayudas y a las posibilidades, haya un arrope para poder iniciar proyectos de cultivo. Ahí vemos muchos huertos, pero realmente esto fue invierno, no se ven tampoco a priori de lejos, ¿no? Muchos sembrados. Pero vamos, yo os lo digo, aquí hay muchos huertos, pero hay muchos que están abandonados. Está el potencial, están los pozos, están las infraestructuras, están los muros, están vallados, pero no está, cada vez menos está la gente que quiere iniciar esos proyectos y de lo que sí que entendemos que las ayudas a las administraciones tendrían que un poco apostar por este tipo no de alternativas, sino de complemento a un medio que, si miras el lado opuesto, lo que vemos es ocre, amarillo, y es el paisaje que la minería nos ha dejado. Y si tenemos un mínimo, ya no solo por decirlo desde el punto de vista de la riqueza medioambiental, como pulmón verde, que es el único que hay, sino conservar también la riqueza paisajística y ver qué es lo que nos cuenta ese espacio, ¿no? Porque os hagáis una idea, así gráficamente, de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos el municipio de Río Tinto y tenemos 3 espacios donde históricamente había huertos. En amarillo desapareció lo que era el barranco de la Gangosa aquí, cerca de tirando a la dehesa, el cementerio. Desapareció en los años 60 por la industria minera. Bueno, era lógico, allí había mineral, aquello no iba a durar mucho. El naranja desapareció en los años 70 con la reforestación de la industria maderera, eucalipto. Después, en los años 90, ha sido lo que ha transformado la industria de cítricos, ¿no? Y en el verde, no solo algunos más en el entorno. Tenemos un poco la zona donde todavía nos queda ese residuo de todo ese pasado, no del siglo XX solo, sino incluso del siglo XIX, donde hay muchas huertas familiares. Vemos puntitos rojos, cada puntito de eso significa una huerta, y ahí no están todos. Yo os puedo decir, aquí lo vais a ver un poco más claro, este polígono lo hemos elaborado nosotros, pateándolo camino a camino y huerto a huerto, y más o menos a grandes rasgos, para hacernos una idea, eso puede ser 1,5 kilómetros cuadrados y ahí contabilizamos cerca de 100 huertos, ¿no? Hablar de huertos en Río Tinto parece algo como descabellado, ¿no? Dices, si allí nada más que hay minas, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que aquí hay minas, sí, pero hay mucha otra riqueza que desde el punto de vista no solo agrícola, sino desde el punto de vista histórico no podemos perder de vista. Y por eso introduzco la variable del paisaje, porque aunque a priori, desde lo que es la producción ecológica pura y dura, no tiene mucho que decir, sí tiene mucho que decirnos en una zona patrimonial donde estamos empezando a hablar, a decir de que todo este territorio debe de formar parte de esa zona patrimonial, porque es adyacente a la historia de esa zona patrimonial. Y es ahí donde se habla del valor añadido de los huertos mineros, ¿no? Aquí sí quería sacar este esquema que me parece muy ilustrativo por hacer una separación de lo que hemos estado hablando aquí toda la mañana, de agroecología, de ecología,
Y sí, bueno, la ecología tradicionalmente está más vinculada a lo que es los elementos de la técnica, de la ciencia, viene de la agronomía, de la mano de la agronomía, la ecología. Y la agroecología empieza a introducir otros elementos, como es el conocimiento local y todas las aportaciones de las ciencias sociales. María Ángeles hablaba de consumo-gusto y hace una cooperativa de consumo, pero también mete en la visión social, de integración social. Y es que todo este entorno nos puede dar la posibilidad de producir ecológico, pero nos puede dar la posibilidad de generar integración social, de generar terapéutica, de integración de carácter terapéutico, de que se reproduzca la transmisión intergeneracional. No olvidemos, y Horacio ha tirado ahí de la sangre, porque realmente es lo que lo mantiene vivo, de que él aprendió de su padre y él dará la posibilidad a las generaciones futuras de que aprendan de eso, ¿no? Y eso no es romanticismo, eso es una realidad, y es que realmente hay gran parte de saberes que están ahí, que podrán mejorar, que habrán cosas que se puedan rebatir, que habrán cosas que incluso por la influencia de todo lo que ha sido la industria agrícola convencional no hayan sabido ver y hayan entrado a utilizar ciertas químicas que han perjudicado, pero no se trata de quedarnos con lo malo, de quedarnos con lo bueno y de seguir aprendiendo y de educarnos unos a otros de eso, ¿no? Este diálogo, desde nuestro punto de vista, es necesario y más en un entorno como el que acabamos de mostrar, ¿no? Porque ya lo que estamos mostrando, ese entorno es agroecológico, totalmente. Hombre, podemos hacer un barrio y sembrar industria de cítrico como había, claro, pero vamos a perder la parte de ese valor añadido que le estamos dando. El valor añadido de algo no solo tiene por qué estar en el producto, sino puede estar en el lugar donde está ese producto, porque realmente la riqueza está ahí, ¿no? Y aquí un poco, sí tocar las dos columnas, los elementos que nos cuentan, que ya han ido saliendo a lo largo de la mañana, y me gustaría, por lo menos, pasar por algunos de ellos, ¿no? La diferencia entre lo que es la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es el paradigma cartesiano de separación de saberes. Yo soy agrónomo, hago esto, yo soy antropólogo, hago esto, yo soy veterinario, hago esto, y hablamos de una transdisciplinariedad donde debemos de estar más juntos, ¿no? Y aprender los unos de los otros, ¿no? A Omar le costaba a lo mejor acercarse a la visión política, pero es que todo lo que hacemos al final es política, él lo decía, ¿no? Lo que compramos, lo que consumimos, lo que comemos y dónde lo echamos. Hay política no partidista, pero al final son posicionamientos, evidentemente. Y se trata de posicionarnos en cuanto a qué queremos para nuestro medio, en el sitio donde vivimos y donde van a vivir nuestros hijos, qué futuro queremos, ¿no? Evidentemente es participativa, cuenta de abajo arriba. Tenemos un pequeño huerto donde tenemos un proyecto, producimos, vendemos a grupos de consumo, está la confianza, lo hacemos así. Y encontramos muchas dificultades para que eso se entre en el marco de alguna subvención, alguna ayuda, por las características del huerto, de que lo hacemos de manera familiar. Yo digo que yo trabajo allí con mi padre y puede venir un inspector y decirme, ¿usted qué hace aquí? Pero es que este hombre se está regenerando su vida, se le está alargando su vida. Es lo que él está haciendo cuando una vez ha pasado a otro momento. Está transmitiendo sus saberes y se está llenando de vida. Hay ciertos encorsetamientos en las normativas laborales de la Administración que no entienden que las cosas puedan funcionar de otra manera y nosotros apostamos por esa otra manera de producir. Por eso lo de políticamente consciente y después, bueno, orientado a la acción y a la transformación de los sistemas agroalimentarios, porque al fin y al cabo, ¿de qué me sirve a mí comerme una patata ecológica que viene del Perú? Yo de mi casa allí en Huelva la encontré, patata ecológica, ¿vale? Del Perú. La vende súper barata, de precio. Digo, vale, pero creo que tenemos por lo menos que lanzarnos la pregunta, ¿por qué es ecológica? Ecológica no es solo porque yo alimento o cubro mis necesidades de salubridad, de que me pueda sentar bien, de que creo en eso, sino que también estoy alimentando la del entorno en el que vivimos, porque al fin y al cabo esa patata ecológica tiene un impacto en la comunidad que hay produciéndola en el Perú y en todo el queroseno que se ha gastado en traerla del Perú para acá. Eso tiene un impacto en el medio en el que vivimos, que al final es una síntesis de todo, porque es un mundo relacional y es como la teoría esta de la teoría de la mariposa, ¿no? Del caos, ¿no? Y eso es innegable, ¿no? Hay muchos indicadores que ya están en el plano de la alimentación, cáncer, enfermedades, tal, y hay otros que también están, como el cambio climático, más globales, que también hay que tener presentes, ¿no? Y
simplemente, por terminar, comentar que yo sí que he hecho el camino un poco desde el otro ámbito. Nosotros nos dedicamos al ámbito de la etnología y eso es lo que nos ha llevado a la producción de lo ecológico desde unas características concretas, pero hemos hecho el camino al revés. No somos agrónomos, pero queremos acercarnos a eso, queremos compartir eso. Y dentro de aquí un poco, todas las presentaciones que hemos visto han venido, salvo a lo mejor ellas, de un poco los aspectos técnicos de todo este mundo de la producción ecológica y tal, y yo lo cierro porque hemos ido desde otro punto, hemos entrado desde la cultura, desde el paisaje, desde el entorno y las características del entorno en el que estamos, cómo eso ha ido sumando a las huertas que ha habido tradicionalmente en ese sitio y cómo sumarle ese valor añadido que es el de la historia, porque estamos en un sitio donde la hay y mucha, y estamos en un sitio donde es importante que podamos empezar ya a hablar de huertos en Río Tinto y no que empiece a ponernos caras extrañas cuando dice huertos en Río Tinto, eso que es. Los huertos en Río Tinto empiezan a decirnos dónde estaba el esfuerzo del minero más allá de trabajar en la mina y conocer esa parte, ¿no? Y con esto, en principio, si os parece, damos paso a abrir un pequeño debate de reflexión y yo termino ya mi intervención.